Bueno, hermanos, que tengan buenas tardes, que el Señor los bendiga. Que nos toca, que es la ley dominical. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos, todos acompáñenme a doblar nuestras rodillas. Padre bendito que estás en los cielos, en tu trono de gracia, Señor, en este momento venimos delante de ti que al comenzar el estudio, Señor, pedimos tu permiso para abrir tu palabra. Ayúdanos y guíanos, Señor, y puedes derramar tu Santo Espíritu a cada presente, puede sus mentes reflejar y brillar como una luz, Señor. Te ruego pues esto, y a mí también, Señor, úsame y así compartir con los hermanos, Señor. Padre amado, te lo ruego en nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo que dicen está cerca. ¿De qué tiempo está hablando? ¿Presente o futuro? Presente, porque estamos en los tiempos los difíciles que vivimos hoy. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, dice así, 15, vamos a leer, dice: por tanto, cuando veréis en el lugar santo la oración desoladora, vamos a hablar de eso, hermanos, que lean, entiendan. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar ¿qué? Algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa o su chamarra, ¿no? Más hay de los que estén en cinta. Más hay que decir los que están en cinta. Hay de los que están en cinta. ¿Qué quiere decir? Hay de los que están embarazadas. Hay de los que están embarazadas, hermanos. Y de los que creen aquellos días, orad pues que nuestra huida no sea, ¿qué dice? En invierno, el día de reposo o el sábado. Ahora, ¿qué significa cuando dice nuestra huida que no sea el día de invierno? Quiere decir frío, proféticamente, ¿qué simboliza? Frío espiritualmente. Y otro es que tenemos que orar para que no nos persiga el día santo del Señor. Eso es lo que está diciendo. Si digamos el día santo nos persigue, oremos que no sea ese día, dice el Señor. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Esa era la introducción. Pero vamos a tocar sobre esto que se llama, en esta tarde que nos tocaba estudiar, que dice en nuestras volantitos, las invitaciones, la ley dominical. ¿Por qué vamos a tocar sobre esta América repudiada de constitución? Es que para saber en qué tiempo estamos, cómo estamos también, eso no ve. Los que no han venido en la mañana se la han perdido. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué hemos estudiado? ¿Cómo hemos quedado? ¿Dónde estábamos? ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Dice la profecía. No hay tiempo, hermanos. Entonces vamos a estudiar igual la ley dominical. Vamos a usar unos libros que se llaman La Ley Dominical Nacional, que es de Ati Joner. Es la argumentos, se llama la Convención de los Senados de Estados Unidos Norteamérica en el año 1888. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejante a ¿qué? A los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Bueno, un poco explicando de la profecía aquí. La bestia, ¿quién es? En primer lugar, ¿quién es? Satanás. Simbólicamente, él, aquí está diciendo aquí, tenía ¿qué? Dos cuernos. ¿Qué será esos dos cuernos? Pero ese cuerno yo creo que es un poder, pero ¿qué poderes son? Los dos cuernos significa, hermanos, es el poder religioso y el poder político. Por eso es en los Estados Unidos como ¿qué? Como cordero. Pero habla como ¿qué dice? ¿Cómo? Es la presentación lo que les hablaba del conflicto de los siglos. Aquí se llaman los fines del papado. Aquí están, miren, los fines del papado en el antiguo. ¿Qué lo ven ahí arriba? ¿Roma? ¿Sí no ves Roma? Bueno, pues así eran los conflictos antes. Bueno, aquí vamos a empezar. Dice aquí: se me mostró a América repudiar su constitución y la sangre que seguía. Bueno, aquí la hermana Joy habla de que la América repudiará su constitución. ¿Sí o no? Es una revista que la hermana Joy ha escrito en aquellos tiempos cuando la hermana Joy estaba viva. Ha escrito. El Cordero y el Dragón, vamos a leer aquí, Conflicto de los Siglos, 339, párrafo 3, dice así: en el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su carta de derecho a la declaración de independencia, declaraban lo siguiente: sostenemos convenientes estas verdades, a saber que todos los hombres han sido creados iguales y han sido investidos por su creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos estaba la vida, la libertad y la búsqueda de ¿qué dice? De la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la individualidad de los conciencias. No se exigía examen alguno religioso como ¿qué? Como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para ¿qué dicen? Estorbar el libre ejercicio de ella. Bueno, aquí la hermana, este escrito nos habla que los Estados Unidos que no va a caer. ¿Sí o no? En sus leyes dice que el Congreso ha dicho que no va a caer. Esta es la libertad religiosa, hermanos, lo que tiene en los Estados Unidos. Dios y la libertad. El pueblo elige leyes y gobernantes cuyo deber es proteger estos derechos dados por Dios, hermanos. Esa es la libertad religiosa, hermanos. Eso es lo que el Estados Unidos. Ahora, ¿por qué estamos hablando sobre esto? ¿Se acuerdan que hemos hablado de 1798? Pero la escritura nos decía, antes de 25 años, antes a esto, se acabó ¿qué cosa? La persecución, ¿sí o no? Entonces, después de que acabó la persecución en este año, hermanos queridos, los Estados Unidos ofrece ¿qué? A los cristianos, ¿qué le ofrecen? ¿Qué le ofrece? La libertad religiosa. Entonces ahí es donde los cristianos empezaron vamos a escribir, digamos, estos Estados Unidos, empezaron a escapar. Antes los Estados Unidos no era un pueblo grande, era un pueblo chico. Ahora después ya creció. Bueno, ahí es donde empiezan, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que ¿qué? Que se unieran ¿a dónde? A ellos, al Estado, hermanos, al Estado. Con ese propósito. Después de eso nos dice la escritura, América repudió su constitución fue en el año 786, creo que es más antes,
ella pone la libertad religiosa, y después en el año 1793, algo por ahí es donde ella empieza con esa ley, exponer en el Congreso, es lo que estamos leyendo. Por eso dice ellos, no vamos a cambiar la enmienda, sino vamos a hacer permanecer. Vamos a leer bien. Dice, la Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrantes violaciones de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observación de cualquier deber religioso, pero la inconsecuencia no es semejante a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como dragón. Bueno, pues aquí vamos a los cuernos con el cordero y la voz del dragón del símbolo indica una extraña contradicción entre los que profesan ser y los que practican la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de su autoridad legislativa y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Bueno, aquí vemos que habla de la América repudia su constitución. Vamos a seguir leyendo. Por el decreto que imponga la institución del papado en la violación a la ley de Dios, esta nación se preparará. ¿Qué nación? Nación de los Estados Unidos. Se preparará completamente de la justicia. ¿Qué dice? Esta nación se separará completamente de la justicia. ¿Qué está diciendo la hermana Joy aquí? Los Estados Unidos, lo que tiene la Constitución, que era la libertad religiosa, de esa justicia dice que se va a hacer en los Estados Unidos. ¿Se va a qué? Se va a separar de su justicia, hermanos. Cuando el protestantismo extienda la mano como para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para dañar la mano con el espiritismo, este país, escuchen bien esto, este país repudia todo en principio su constitución. Como gobierno protestante republicano, ¿qué va a hacer, dice, hermanos? Yo creo que me están entendiendo, ¿no ve? Los voy a estar adelantando. Está hablando de la primera enmienda, que es la libertad religiosa, queridos hermanos. De eso está hablando. Dice que este país, ¿qué va a hacer? Los Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Rechazar. Va a repudiar. ¿Repudiar qué significa? Rechazar o cambiar. Ajá, va a cambiar su justicia, lo que ha puesto la ley. Y haga provisión. ¿Y qué dice aquí? Y haga provisión para la propagación de las mentiras y de selecciones papales. Entonces sabremos que ha llegado ¿qué? El tiempo que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca, hermanos. La hermana Joy está diciendo es que cuando cuando se cambie en la América su constitución, entonces nos está diciendo el fin está cerca, hermanos. Ahora, ¿cómo es esto, hermanos? Ya se escucha, ya estamos empezando a escuchar la voz del dragón, hermanos, ¿o no? Ahora pregunto, ¿cómo se escucha? ¿Cómo habla? Pero ¿cómo escuchamos, Dios? Nada que ver con Jesús, pero ¿cómo está hablando? ¿Sí, hermana? ¿Está plasmando?
Viste que tenemos que estudiar esto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está hablando, vamos a ver quién está hablando. Vamos a leer. La crisis ya está sobre nosotros, ¿sí o no? La batalla se librará entre el cristianismo de la Biblia y el cristianismo de la tradición humana. ¿Por qué dice aquí cristianismo, tradición humana? Aquellos que no obedecen a Dios. Entre los que obedecen a Dios, los que no obedecen a Dios va a ser la batalla. ¿Qué dice? No hay una negligencia criminal en nuestra actual condición de sueño. Hermanos, ¿qué dice? Tomás Palabra nos está diciendo: hijos míos, ¿por qué estáis durmiendo? Debe haber un movimiento de avance decidido entre nosotros. Debemos mostrarle al mundo que reconocemos que en los eventos que ahora tienen lugar en relación con el movimiento de ¿qué? Movimiento de reforma nacional. Ahí está. Aquí vamos a entrar. ¿Cuál es la voz del dragón ahora? Algunos nos han dicho que era Cristo, ¿no ve? Alguien por ahí ha dicho, pero dice que ¿quién es? Es la reforma de ¿qué? Nacional. Ahora, ¿qué es la reforma nacional? Y la hermana Faya habla de eso, que es la reforma nacional, ¿sí o no? Y ella dice que es la voz del dragón, la reforma nacional. Y el cumplimiento de la profecía. Lo que hemos proclamado durante los últimos 30 o 40 años vendría, ahora está aquí. Y la trompeta de cada vigilante sobre los muros de Sion deberían darse alarma. Isaías 58:1, ¿qué dice? Tocar trompeta, dice, ¿qué dice? ¿A dónde? A Sion. Sion, que en nuestro aplicando, en nuestro tiempo, ¿qué es Sion? A su pueblo, dice el Señor: siervos, toque la trompeta a mi Sion. Y quiere decir, advierte a mi pueblo que no ande más en el camino chueco, en los lados. Pero si no hace caso, déjale. No desperdicies tus perlas, dice el Señor. Si no escuchas, no desperdicies tus perlas, dice. Déjalo, dice. Ajá, a los cerdos, eso es lo que dice en Mateo, creo que está. La profecía representaba el protestantismo como cuerno parecido a un cordero, pero hablaba como dragón. Ya está, ¿qué dice? Ya estamos empezando a escuchar que la voz del dragón. ¿En qué año dijo la hermana Juan? En el año 1889. En ese tiempo ya estaba escuchándose. Ahorita no estoy explicando qué es la reforma nacional, solo estamos diciendo que ya está hablando. Y dice: incluso los hombres que se dedican a trabajar están cegando a los resultados que seguirán su movimiento. No permitamos que el pueblo de Dios, que guarde los mandamientos, guarde silencio en este momento, queridos hermanos. Hermano, dice: siervo del Señor, no guardes cosas silencio. Si tú eres de la verdad, no guardes debajo de tu almohada qué cosas. Los mensajes que el Señor te ha dado, hermanos. Anuncia a todos, hermano, eso es lo que te estoy diciendo. Como si hubiéramos aceptado la situación con gracia. Existe la posibilidad ante nosotros de librar una guerra continua, a riesgo de encarcelamiento, de perder propiedad, incluso la vida misma, hermanos, por la verdad, hermanos. Esta es la reforma nacional, queridos hermanos. Ahora, vamos a ir, ahora, ¿qué dice ahora la reforma nacional? Vamos a leer. Declaraciones de la misión para honrar. Ahora, ¿qué están diciendo? Ahora, como hemos dicho que la reforma nacional es la voz del dragón,
Ahora, hace rato hemos leído que la escritura del Espíritu de Profecía nos dice que los Estados Unidos cambiaría ¿qué? Su ley, que la libertad religiosa. Ahora, ¿qué cosa quieren cambiar la reforma nacional? Vamos a leer. Declaración de la misión. Para honrar el mandamiento de la Escritura de reconocer a Jesucristo como Señor sobre las naciones de la tierra. Salmos. ¿Qué cosas dictan? Dictan de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús tentó a... Perdón, Satanás tentó a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Satanás con qué le tentó? Con la comida, el alimento. No, como escrito está. Con una palabra. Cae. Bótate en los lados, ¿no ve? Pero, no, y el Señor que respondió, no tentarás al Señor tu Dios, hermanos. Por eso hay que estar preparado. Porque aquí, ¿qué te está diciendo la reforma nacional? Con la Biblia, con escrito. Y todavía dice aquí, mira, líderes políticos. Ahora vamos a leer aquí. La misión de la Asociación Nacional de Reforma desde 1863 ha sido trabajado con líderes políticos. ¿Con quién está trabajando Reforma Nacional? Con políticos, pastores, líderes laicos, para promover la reforma, dice, para decretar la ley dominical en el gobierno y en la sociedad, y para asegurar una ¿qué? Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, modificándola según sea necesario. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Que qué? Que van a cambiar, hermanos. Particularmente en su preámbulo y primero enmienda. ¿Qué cosa va a cambiar? Primer enmienda. Para reconocer a Jesucristo como Rey de Rey, Gobernador Supremo de los Estados Unidos, hermanos. Así van a poner, dice, hay la libertad religiosa. Y todavía dice aquí, ¿será que la ley de Dios será como la regla suprema? Ahora aquí es el engaño, queridos. Pregunto, ¿cómo podemos diferenciar? Si ellos están poniendo los 10 mandamientos como regla ¿qué? Suprema. Y van a guardar el mismo día que guardamos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar esta ley, que son los 10 mandamientos? Y todavía dice que ellos van a poner ¿qué? Al cuarto mandamiento como regla de suprema de Dios. Vamos a leer. La Biblia, que consiste en la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios inspirada, infalible y errantes. Bueno, pues ellos aceptan eso. Ahora entonces, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Estamos bien o no? Esa es su doctrina de ellos. ¿Nosotros creemos en la Trinidad? ¿Cómo creemos? Solo en deidad. Ahora, ¿qué más dice? La ley moral de Dios, que escuchen bien, la ley moral de Dios se encuentra en el decálogo, que es lo que obliga a todos los hombres en todas partes, incluidos todos los magistrados, a la obediencia. ¿Qué están diciendo ellos? Que vamos a obligar a todo el mundo. Todos quieren que tenga una sola Biblia, no cualquiera Biblia, queridos hermanos. ¿Sabes qué Biblia va a ser? La NBI. Una sola Biblia. ¿Por qué digo que es la NBI? Porque todo está cambiado, todo está quitado. Ahora, las naciones también están obligadas a obedecer ¿qué? A servir a Jesucristo, que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero esto no es nuestro Señor, sino el Señor de este mundo.
Pero ¿cómo lo camuflan, hermanos? Se ponen rey de reyes, señor de señores. Ahora vamos a ver aquí es más interesante, ¿qué es lo que quieren hacer? El objeto de la Asociación Nacional de Reforma fue definido en general: la perversión de las instituciones cristianas de este país. ¿Cómo qué dice? Nuestro ¿Sábado qué, pero? civil. Ah, ¿cómo va a ser su sábado de ellos? Como nuestro sábado civil. Civil, ¿cómo se entiende? Libre. Algo que tiene que ver con el Estado. Pero ellos cómo lo califican, cómo tú parece la verdad aquí. Ahora aquí, queremos una religión. Wow, ¿qué quieren ellos? Queremos una religión, Estado, y lo vamos a tener, dicen hermanos, con toda fuerza, y lo van a tener. ¿Será que en la medida en que los asuntos de estos requieren religión, será religión, la religión de Jesucristo lo vamos a tener? Dice. Den a todos los hombres que comprendan que se trata de una nación cristiana. Dice, avisen que se trata de una nación cristiana. Inscriban este carácter de nuestra constitución. Hagan cumplir entre todos ustedes la ley de la moral cristiana. Vamos a hacer cumplir. Lo que ellos. Primero, ¿qué hacen ellos? Debemos repudiar la declaración de la independencia de Estados Unidos. ¿Qué dice la Reforma Nacional? Primero, vamos a cambiar. El segundo, la Biblia está ahí también un libro personal. Tercero, no se debe permitir que ninguna iglesia interna venga. ¿A quién se refiere aquí? ¿A quién se refiere aquí cuando dice que no vengan? A nosotros. Cuarto, Jesucristo debe ser coronado Señor de señores, Rey de reyes. La Biblia debe ser considerada, entonces dice que en Estados Unidos vamos a poner que Señor de señores, Rey de reyes a Jesucristo, hermanos. Aquí está. Dice, resuelto que el sábado, paréntesis, resuelto que el sábado ellos van a guardar, pero paréntesis, ¿qué dice? Domingo. Es una señal entre Dios y el hombre, y su obediencia reverente una marca de la nación cuyo Dios es Jehová. Ellos mismos dicen, esa es la marca ¿de quién? De la nación. Reconocen. Ahora un poco aquí ahora sí, de aquí un poco vamos a hablar. Este libro que yo tengo en la mano, la ley dominical tenía que decretarse por Abraham Lincoln. ¿Y cómo tenía que decretarse? Porque la Reforma Nacional ha pedido, ¿qué cosa? Hemos visto que se cambiara la Constitución de Estados Unidos, que se pondría a Jesucristo Rey de Reyes como Señor de señores, ¿sí o no? Ahora, de eso nos está diciendo ahora. Él estaba en ese tiempo el presidente de Estados Unidos. Ahora, como estaba el presidente de Estados Unidos, cuando la Reforma Nacional fue a visitarle al presidente, los líderes fueron a visitarle, la voz del dragón fue a visitarle a él, dijo, presidente, queremos cambiar la primera enmienda. ¿Sabes qué el presidente qué ha dicho? Y ahora dijo, ¿cómo quieren cambiar? ¿Qué quieren hacer? Queremos cambiar, queremos poner a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Y entonces Abraham, ¿cómo dijo? Se alegró, está bien, lo vamos a hacer. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Porque a Abraham Lincoln, ¿qué pasó? Le mataron, hermanos. Antes que dictara la ley dominical, le mataron. Le dispararon por atrás y murió, porque sabía en Estados Unidos de todo esto, sabían que él iba a decretar, por eso la razón lo mataron. Por eso lo mataron, queridos hermanos.
Ahora después de eso dice que se cayó la voz del dragón. Pero ahora ya os está hablando otra vez. Ahora, ¿cómo vamos? Pentecostales, están ahí adventistas, preteristas, metodistas, luteranos, presbiterianos, no, muchos nombres que hay ahí. Ellos están unidos con ¿qué? Con la Reforma Nacional. Están pidiendo ¿qué cosa? Que se dicte la ley dominical, hermanos. Dice que cuando agarre esa voz, la bestia va a agarrar, vos quiero decir que esas palabras de la Reforma Nacional va a agarrar, ¿y qué va a hacer? Va a dictar, se va a dictar en los Estados Unidos. ¿En qué año tenía que dictarse? Aquí nos dice la ley dominical nacional, del libro de Atillones, página 38 nos dice: más que esto, más que esto, la Asociación Nacional para la Reforma sabe y ha estado sosteniendo por 25 años si el Congreso promulga una ley dominical sería inconstitucional. No obstante, la Asociación Nacional para la Reforma es una de las agencias más destacadas en promulgar la ley dominical, queridos hermanos. Eso es lo que está diciendo. Y todavía dice, esto solo muestra que están dispuestos a sabiendas a reducir medios inconstitucionales para asegurar su poder condicional. El propósito de ellos es dictar la ley dominical. ¿Y esto en qué año ha dicho? El 11 de diciembre de 1888. Entonces, ¿cuándo tenía que decretarse? 1888. ¿Por qué el Señor envió a los mensajeros de la justificación por la fe? Porque si el pueblo recibiera, esa es la justificación por la fe, la lluvia tardía hubiera caído. Cuando hubiera caído la lluvia tardía, entonces Cristo hubiera venido. Y vamos a hablar, algunos jóvenes ya no hubieran existido, ¿no? ¿En qué año hemos nacido? ¿En qué año hemos nacido? 1952. Ya no hubiera existido, hermano. Pues yo peor no hubiera existido, porque Cristo ya hubiera venido. ¿Por qué no vino? ¿Por qué? Porque el pueblo rechazó ¿qué? La justificación por la fe. Por esa razón no vino, hermanos. Ahora, vamos a leer aquí, dice: el decreto que imponga el culto del día le extenderá a todo el mundo. En un grado limitado, que dice, ya se fortalecimos, pero ya salió. En varios lugares el poder civil ya está hablando como ¿qué? Como la voz de ¿qué? De dragón. Tal como el rey del pagano cautivo había los cautivos hebreos, hermanos. Esto más dice: estamos teniendo tiempos interesantes para toda la Australia. La persecución de la ley dominical ha llegado y viene. Se ha ordenado que todas las tiendas estarán cerradas en el ¿qué día? Domingo. Y esto se está haciendo un cumplimiento de la manera rígida. Yo quiero preguntarles, como la voz ya hemos visto que está hablando, todos los que han apostatado, los que han rechazado la verdad, queridos hermanos, ¿cuál es la señal para salir de la ciudad? De las ciudades. ¿La vacuna? ¿La cebada cómo? Ya no está dando la ciudad, estamos viendo enfermedad, todo eso, y ahora también no estamos comiendo buenos, ya los productos, tenemos los verduras, ya no estamos. Si la ley dominical se decreta mañana, ¿qué hacemos? Estamos perdidos, pues ya tenemos que... Huida nomás. Eso ya no sería salida, ¿qué? Sería huida, escapar.
Entonces nosotros vivimos en los tiempos finales en este mundo, hermanos. No vivimos en los que falta el tiempo, porque hemos visto, según lo que hemos estudiado, las profecías se han cumplido todo. Estamos en las vísperas que todo se cumple. Mateos 24:4. Sí, 24:4. Gracias, hermano. Ahora la pregunta era, ¿cuál es la señal? Los hermanos me responden que es la vacuna, todo eso. Bueno, vamos a leer. Daniel 8:13. Oía un santo que hablaba a otro de los santos, que dijo aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará qué? La visión del continuo sacrificio. El sacrificio está añadido por el hombre. Y la prevaricación, asolamiento que pone en santuario y el ejército para ser hollado. Vamos a seguir. Mateo 24:15-16 dice: por cuanto veréis la abominación del asolamiento que fue dicho por el profeta que estaba en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Por tanto, cuando veréis la abominación del asolamiento que fue dicho por el profeta que estaba en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a donde, a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado. ¿Cuál fue la señal para el pueblo? Cuando los romanos rodearon a Jerusalén, eso era la señal para escapar. Ahora, ¿alguien tiene eventos de los últimos días? Hermanos, voy a dar lectura al eventos de los últimos días en la página 138, párrafo 2. Dice, el título es Legislación Dominical Universal. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigida como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Aquí te está diciendo, si se han dado cuenta, o tal vez han dicho amén. No, todavía, no digan amén todavía. Por eso le he hecho leer al hermano. No pueden decir, si yo digo, si yo estaría diciendo falso, ¿pueden decir amén? No, entonces hay que ver primero qué es lo que está queriendo decir. Ya, vamos a ver. Legislación Dominical Universal. Por eso los hermanos lo ponen allá. ¿Qué cosa? Legislación Dominical Universal. Pero la hermana no hay nada que ver acá ha escrito esto. Es el título. No ha escrito ella. ¿Me entienden? No ha escrito ella esto. Vamos a ir al principio del libro. Ese evento de los últimos días es compilación de los escritos según la hermana Huay. ¿Y qué quiere decir esto? Es recopilado. Ahora, yo digo, por ejemplo, un ejemplo que yo tengo siempre, yo digo al hermano, digamos, hermano, como líderes, digamos, ejemplo, hermano, yo quiero que me lo hagas, ¿qué cosa? Un evento de los últimos días. El hermano ya me va a decir, y yo lo voy a decir, vas a agarrar sus libros de hermana Huay, vas a poner a tu modo lo que entiendes y lo vas a hacer un libro y listo. Esa es la recuperación. Ahora vamos a leer lo que el hermano ha leído. No está ni alterado, nada, está bien aquí, sabes lo que va a pasar. Se repetirá la historia, será ensalzada la falso religiosa. ¿Está bien o no? ¿Sí? El primer día de la semana, ¿correcto? Un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad.
Ok, está bien. Será erigido como la imagen de la Babilonia, está bien. Se ordenará a todas las naciones y lenguas, pueblos que rinden culto al falso día de reposo. De aquí empieza. El decreto que ordena al culto de ese día, el domingo, se prolongará en todo el mundo. Lo que te está queriendo decir aquí es que cuando la ley dominical se decrete en los Estados Unidos, recién será ¿qué? La salida de la ciudad. Es lo que te está haciendo entender. Ahora, ¿qué hacemos? Ayúdenme, ¿qué hacemos, hermano? Ya no va a haber caso. No, ¿qué hacemos ahora está mal lo que creemos? Nos está enseñando otra cosa aquí. Por eso, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Lo votamos? No sé. No lo votamos, pues, sino que tenemos que ir. Está escrito ahí mismo también el texto. ¿Sabes cómo lo que haces? ¿Qué dice aquí abajito? Comentario bíblico te lleva, creo. Esto no está ni siquiera en el comentario bíblico. Está aquí. Por esa razón de la organización nos dice, pues, no es tiempo de salir de dónde, de la ciudad, porque leen esto. Porque leen esto. Por eso dicen, este libro, ¿sabes con qué propósito está hecho? Está hecho con el propósito que tú te vuelvas a la organización, a la corporación, a R. Está sacado de este documento, queridos hermanos. ¿Y de qué está hablando esto? Está hablando de los tres ¿de qué? De los tres de Babilonia que fueron metidos ¿de qué? Al horno de fuego. De ahí está hablando. Bueno, pues podemos ver lo que la escritura nos dice, lo que ellos han puesto, esto está aquí. De aquí empieza. Ahí está, Hebreos, quiere decir los tres hebreos. De los tres hebreos. Les estoy mostrando la evidencia, cómo fue. Ahora, en los eventos de los últimos días aparece así, ¿sí o no? Solo dice el decreto que ordena el culto, que ese día, que será el domingo, será prolongado en todo el mundo. En ese documento que estamos viendo aquí, Hebreos hemos dicho, de aquí empieza a hablar. De ahí han sacado de un periódico los que han hecho. Estoy mostrando lo que han sacado ellos. Ahora, el completo tiene que decir ahora. ¿Pueden leer, hermano, en alta voz alguien? El decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo en un grado limitado y ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos. Vamos a comparar. El decreto esto es lo que dicen en el evento de los últimos días, ¿no ve? El decreto que ordena el culto de ese día, el domingo, será prolongado en todo el mundo. ¿Se acabó? Sí, ahí está acabado. Pero en el original no se acabó el párrafo, hermanos. Sino que sigue.
lo hace, hermanos, cómo el enemigo trabaja, ¿no? Para engañarnos, para confundirnos. Por eso, hermanos, tengan cuidado con los recopilados. Lo están haciendo a su conveniencia, queridos hermanos. Vamos a leer, dice aquí. En otras palabras, la escritura nos está diciendo que en el año 1897 la ley dominical ya estaba. Está diciendo ella que la ley dominical ya salió en ese año. Entonces, desde hace años, si contamos hasta nuestros días, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años sería, hermanos? 124. Algo por ahí, ¿no, hermano? Bueno, pues esos años que han pasado, hermanos. Ahora, pregúntale, ¿cuál es la señal ahora para salir de la ciudad? Estamos oyendo la voz del dragón. Sí, esto es la voz del dragón. ¿Por qué? Porque la corporación que se unió con el qué? Con el papado. Vamos a ver un poco sobre eso. Apocalipsis 17, vamos a ver. Apocalipsis 17, queridos hermanos, dice así. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, que habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia de qué. La sentencia y mostraré la condenación de la gran ramera, el cual está sentado sobre las muchas aguas. Ahora, ¿quién es esta ramera? ¿Quién es? Y en su frente, que dice que está, y la mujer estaba vestida de púrpuras, de escarlatas y adorno con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro que lleno de abominación y de sociedad de su fornicación. En su frente un nombre escrito: Misterio de Babilonia la Grande, y la madre de los rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires y de la sangre de los santos. El ángel dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer que de la bestia que trae, lo cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, la mujer que está sentada en la bestia, ¿quién es? Y es ramera, ¿pero qué será? Ramera, ¿en qué sentido dice ramera? No es que una prostituta que se ha metido con muchos hombres, ¿no? Sino que se refiere que esta ramera es el papá, es la bestia. Ahora dice que ha fornicado ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra, con todos los presidentes, ¿ok? Ahora, cuando tú te metes con el Estado, ¿qué haces con Cristo? Es como decir: yo tengo mi esposa, no está aquí mi esposa, no ha ido a visitar. Si llegamos con mi esposa, digamos, estamos casados, pero yo lo transiciono con otra mujer, ¿qué estoy haciendo? Estás adulterando. Es lo mismo con Cristo. Cuando tú te metes con el Estado, ¿qué haces? Estás adulterando. Estás unido. Has adulterado. En otros lados, has negado a Cristo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ejemplos le he dado, dice que él se metió con el Estado de los judíos. No se metió. Por eso el Señor nos pruebe: en estos últimos días no deberíamos estar ni sindicatos, ni las iglesias deben estar registrados como iglesia. Si está registrado como iglesia, ya hemos negado a Cristo. Ya hemos negado. Si queremos que sea una casa del Señor, ¿cómo debe estar registrado? Puede estar registrado como 4 hermanos, pero ¿como qué? Como terreno, no como iglesia. Si está registrado como iglesia, ahí sí que han apostatado. Queridos hermanos,
Por eso dice la unión con el Estado nada que ver. Por eso dice lo que es de César, de César. Lo que es de Dios, queridos hermanos. Dice así: el Creador con su propia autoridad le ha dado su sábado para observar. Sin embargo, los agentes humanos intentaron dejar a un lado el sábado del séptimo día, el cual conmemoraba la santa obra del Dios de la creación del mundo, que en 6 días de trabajo y del descanso, y en el séptimo día. ¿Cómo pueden los hombres atreverse a asumir la autoridad de Jehová, hermanos? ¿Cómo pueden hacer eso, hermanos? Y representarse a sí mismos como Dios cambió los tiempos y las leyes. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar a la ley, a los profetas. No he venido para abrogar, sino que dice, para cumplir. Porque de cierto os digo que todo que pase el cielo y la tierra, ni un jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo sea, ¿qué dice? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así será, ¿qué dice? Y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado. ¿En dónde? En los reinos de los cielos. Es un ejemplo. La ley de Dios con eso es el que nos gobierna hoy, hermanos. Un gobierno siempre tiene una ley, ¿sí o no? Queridos hermanos, cuando venga Cristo, dice que, ¿qué va a hacer? La ley va a bajar. Los 10 mandamientos va a bajar para juzgar a quienes, según sus obras, hermanos. En la Santa Jerusalén, dice, encima va a estar ¿qué? La ley. Y el príncipe de los príncipes, va a estar Cristo, hermanos, ahí. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Aquellos que sabiendo han quebrado, aquellos que han adorado a la bestia, ¿qué va a pasar? Dice pero el Señor, hijos, tengo sinceros aquellos lugares, dice, ¿no? Así dice. En otros días tengo hijos, dice, ¿puedes sacármelo? Dice el Señor. ¿Qué le va a hacer? Dice, van a guardar mejor que nosotros esos. Nosotros todavía, cuando viene el sábado, ¿qué hacemos? Cuando llega el sábado, el viernes, ni siquiera no estamos recibiendo, afanados, estamos correteando en nuestras ¿qué? En nuestros quehaceres, muchas cosas. Aquí llegamos cansados. Eso nunca se debe hacer, hermanos. Sí, ya debe estar listo. Ajá, como si fuera el último día, hermanos. Tampoco nos estoy diciendo que el sábado nos va a salvar, no nos salva. Ese es el que nos muestra el pecado. Es un espejo. ¿Qué es lo que nos salva? Cristo. Exactamente, Cristo nos salva. Pero va la ley del Evangelio. Vamos a ver antes de eso, esto está en el libro de Ciudad al Campo, página 20, párrafo 4, dice: en un mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, y van en pos de los pisados de ¿qué dice? Los que guardamos otro día, ¿qué dice? Del papado. Y van en pos de ¿qué dice? Pues de las pisadas del papado. Del papado, qué interesante. Por esa razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades. ¿Qué cosa está diciendo? Por esa razón, dice la consejera, nos está diciendo, quiero que se trasladen la familia, ¿a dónde? Al campo, hermanos.
a lugares apartados del campo donde puede cultivarse la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. Que nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar y comer, cosechar. Ahorita, por si acaso, hermano, no es oída, es la salida. Ahora, ¿cómo debe ser salida, hermanos? Tanto que hablamos salir. ¿Quién debe salir primero? Papá debe ir, buscar la tierra. ¿Qué hace el papá? No llevar primero a su familia, sino ¿qué debe hacer? Debe ir a sembrar, debe ir a construir un casita de barrito, no sé qué será, pero que para que duerman los hijos, no sé de algo, pero así, ¿no ve? Tiene que, así todo. Bueno, después de eso, ¿qué tiene que hacer el papá? Tiene que venir a la ciudad y arrastrar toda su familia donde ha construido su hogar. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué vuelven del campo de salir? Porque uno nomás sale, por esa razón se vuelven, porque no están preparados. Mueren de hambre, los hijos mueren porque no pueden producir rápido, por esa razón vuelven. Y también no están acostumbrados. A ver, una señorita ¿sabe aprender un juego? ¿Acaso sabe una señorita sembrar papa? Pregunto. O un joven que sabe sembrar y sabe cosechar como se cosecha, por ejemplo, el trigo. ¿Sabes una experiencia que yo he tenido? Les voy a contar. Hemos ido a buscar con unas señoritas de la iglesia. ¿Sabes qué ha pasado? Hemos ido en camión, yo fui con camión, me cargué a los hermanos, vámonos a buscar. Hemos encontrado el campo. Bueno, pues mi mamá compra ese lugar. Voy a comprar agua con el dueño y listo. Después mi mamá otros vuela, todo eso ya pasó. Ahora, cuando llegamos, ¿no ve? De la ciudad de Santa Cruz, lejos hemos ido. ¿Sabes qué ha pasado? Llegamos, el auto llegó hasta por ahí nomás, llegó hasta por ahí la punta, ¿no? ¿Cómo se dice? Cerro, porque el auto no puede subir más abajo, porque no hay más camino. Entonces a pie hemos ido, las señoras se vienen caminando a pie, normal. Pero cuando hemos llegado nos dio hambre. Entonces hemos hecho como una prueba a las señoritas. ¿Sabes qué hemos hecho? Le hemos dicho que cocine. Le hemos dado fósforo y le hemos dado olla. Y le hemos dicho, el dueño nos ha dicho, como son hermanos, vayan a recogerse choclos, todo bien, aguas está ahí, todo había producido ahí en ese lugar. Entonces recógense de ahí y cocínense así, el dueño tan amable. Entonces a las chicas le hemos dicho que cocinen, ¿no ve? Nosotros nos fuimos a mirar la tierra como es tan buena siempre. Al lado corría de ahí abajo, corría. Y poco tarde nos ha hecho, hemos vuelto. ¿Sabes cómo estaban las señoritas? ¿Cómo se imaginan? ¿Todo qué? ¿Sabes qué? Creo que estaba como con blanca también, como blanca polera, todo eso estaba. Todo su cara estaba negro, todo. ¿Qué ha pasado? Hemos dicho. ¿Qué ha pasado? Y ni siquiera no había prendido fuego. Y había tratado de aprender, pero no ha podido. Y la olla había estado puesto encima, con agua. Hermanos, deberíamos enseñar a nuestros hijos, no solo en cocinas eléctricas, queridos hermanos. Por esa razón la familia se vuelve, porque no está acostumbrada, porque en el campo no es como en la ciudad, tienes que caminar lejos, tienes que arar. Por ejemplo, yo sé sembrar papa. Yo me amarro a un costado y ya, junto con la yolta me voy. Así se hace, hermanos. Todo se hace así.
Por eso, hermanos, los mayorcitos deberían enseñar a las señoritas, a los jovencitos, a aprender a cocinar. Porque hasta en el campo te van a dar así papitas, no te van a dar como les da así grandotes. Así sí. Ahora si vas a poder pelar esa papa. Sí, pero para probarte algunos te hacen pelar. ¿Sí? Sí, hermanos. Por eso nos está diciendo, de ese modo podrán criar. ¿Qué dice? De ese modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de, ¿qué dice? Apresurarse al fin de tener todas las cosas dispuestas para crisis, hermanos. No está lejos el tiempo en que todos los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que hubiese, ¿qué dice? Los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por la parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararlos para abandonar las menores de búsqueda en hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas, hermanos. ¿Qué dice? Así como el sitio de Jerusalén fue la señal, ahora como nos está obligando, si tú no te vacunas, ¿qué? No puedes ni cobrar, creo, ni bono, creo que va a ser, no, algo así va a ser. Ni podemos. ¿Y qué es eso? Su propósito de Satanás es a congelar el evangelio. A congelar, voy a hacer parar el evangelio con esto. Esto es la amalgamación entre la bestia y el hombre. Estamos como en los días de Noé, ¿sí o no? Ahí está la escritura, que esa asunción había sido, vamos a ver. Pero no debe haber ninguna asunción de poder. ¿Qué ha sido? Poder. Por parte del pueblo escogido de Dios. Los que toman sus órdenes de Cristo no deben tratar de obligar a otros a obedecer la ley de Jehová. ¿Qué es la asunción de poder? No obligar a otros que guarden la ley de Dios. Esa es asunción de poder. Ahora, aplicando en el papado, nos va a ¿qué? Obligar que guardemos el día domingo, queridos hermanos. Según los que no conocen estos libros, se llama 21, tomo 21, manuscritos revelados, página 88, párrafo 5, dice: el Creador con su propia autoridad le ha dado su sábado. Creo que ya hemos leído, ¿no? Y para obedecer. Y sin embargo, los agentes humanos intentarán dejar a un lado el sábado del día del Señor, hermanos. Dice, así será la nueva. Dice, las autoridades de este mundo se levantarán en su orgullo y el poder de hacer la ley para restringir la libertad religiosa. Ellos asumirán un derecho que es Dios solamente. Y como Nabucodonosor, pensando que pueden obligar a conciencia, que solo pueden controlar a Dios. Incluso ahora ellos están haciendo un comienzo, y esto lo va a llevar adelante hasta que llegue a un límite que no pueden caminar. Entonces Dios interpondrá en nombre de los leales, personas que guardaron sus mandamientos, dice, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Va a haber ¿qué? Asunción de poder, hermanos. Nos va a obligar a guardar el día domingo, queridos hermanos. Pero dice que habrá hombres que guardarán el sábado del Señor. Por eso, para ese día, alistémonos. Alistémonos, queridos hermanos.
ese gran día llega pronto, hermanos. Como hemos visto que la voz del dragón, ¿qué está diciendo? En la mañana que hemos estudiado, el rey del norte. ¿Qué nos va a hacer? Dice, nos va a perseguir, nos va a matar. Y todavía dice, cuando esta reforma nacional es, cuando todos estos están en la lista de la reforma nacional apoyando a la ley dominical, entonces ellos también que se vuelven ¿qué? El rey norte. ¿Sí? Lógico, se vuelve el rey norte porque ya están apoyando. Porque hemos visto que el video también que ellos ya están predicando en las iglesias adventistas. ¿Qué cosa están predicando? ¿Quiénes están predicando? No, sino están predicando los católicos. Ajá, los católicos. Los sacerdotes católicos en la iglesia adventista también. Predicando. Por eso ha apostatado, hermanos, porque ha rechazado a Cristo. No es de Dios ya desde que... Termino con este texto, hermano. Dice así: trabajar sobre principios incorrectos ha llevado a la causa de Dios a su actual vergüenza. La gente ha perdido la confianza en quienes tienen la dirección. Sermones la hermana Juárez escribe en estos, dice: sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es, ¿qué dice? Es la voz de Dios. Nosotros la iglesia en aquellos tiempos era la voz de ¿qué? La voz de Dios, queridos hermanos. Y dice: cada vez que escucho esto, ya he pensado que era así blasfemia. La voz de la conferencia debería ser la voz de Dios. ¿Es verdad? Sí, debería ser. Debería ser. Pero, dice, ¿qué dice? No lo es. Pero algunos en relación con ellas no son hombres de fe y oración. Y no son hombres de principios elevados. No se buscan a Dios con todo el corazón. No hay conciencia de la terrible responsabilidad que recae sobre quienes están en esta institución de moldear y modelar los mentes de las semejantes hermanos. Así que, hermanos, con eso acabando.